Bien, buenos días. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que como verán allí se trata de lo que es personalidad en su parte uno. Personalidad, igual que inteligencia, es uno de los temas que ha sido más teorizado. Quiere decir que existen muchísimas teorías respecto a lo que es la personalidad. Es más, es uno de los temas más frecuentes, ¿no? ¿Cómo es mi personalidad? A ver, dime cómo soy, como si nosotros supiéramos más que ustedes cómo son, ¿no? Todos los datos están en ustedes. Entonces, bien, vamos a empezar hoy día con el tema. Vamos a ver un grupo de estas teorías, en realidad algunos representantes de un grupo de teorías, y vamos a tratar de entender algunos aspectos de ella, ¿no? Y que nos van a permitir responder preguntas como ¿en qué te pareces y en qué te diferencias, por ejemplo, a tus padres? Me imagino que a ustedes les ha sucedido también, como la mayoría de personas, que muchas veces se han descubierto a sí mismos emitiendo algún comportamiento que ustedes juraron que jamás harían, ¿no? Nunca voy a ser así, y de pronto me descubro que en el caso de ustedes, con un amigo o con una amiga, me estoy comportando de la manera que yo critiqué, generalmente como yo le critiqué a mis padres, ¿no? Entonces, ¿en qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Cuánto de esto está acá metido en los genes y cuánto no? ¿Crees que las experiencias de la niñez han influenciado en quienes son ahora y en quienes serán? ¿Hasta qué punto sí influye y en qué punto ya no influye, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir precisando esas, digamos que causales, qué cosa es la personalidad, qué factores y qué componentes tiene, y todas las teorías que les he dicho, que son muchísimas teorías, las podemos agrupar en dos: las teorías o enfoques descriptivos y las teorías o enfoques explicativos, ¿ya? Son muchísimas, pero igual las podemos agrupar en dos grandes grupos. Vamos a revisar algunas de estas teorías. Empecemos definiendo. La personalidad, igual que la mayoría de conceptos en psicología, es un constructo hipotético. ¿Qué significa eso? Que nosotros construimos el concepto, lo construimos en base a las evidencias que tenemos del individuo. Entonces es un constructo que ha sido inferido de la observación, ¿no? De la observación de conducta de un individuo, pero conducta sí, digamos que en su acepción general, ¿no? Es el constructo que nos va a explicar por qué una persona se comporta de una manera habitual emocionalmente, ¿no? Entonces se refiere a las conductas que diferencian a unas personas de otras. Cierto, la personalidad te diferencia de las otras personas, mostrando la forma característica, o sea, usual, como tú piensas, sientes y actúas de manera estable y coherente, ¿no es cierto? Entonces, eso es la personalidad, es el constructo que nos explica por qué alguien se comporta teniendo allí comporta la forma de actuar, pensar, sentir, se comporta habitualmente de una misma manera. El término como tal tiene varias raíces, digámoslo así, ¿no? Puede venir del latín personam o del griego prosopon, que significa máscara, o del etrusco persum, que significa cara. En cualquiera de los casos hablamos de personalidad para referirnos justamente a las formas que exhibimos, o a las caras, si quieren, que exhibimos en las diferentes facetas de nuestra vida. O sea, ¿cuál es habitualmente la cara que ponemos?
cuál es habitualmente en determinadas circunstancias la forma como tú reaccionas. Eso se hizo habitual y eso dio lugar a tu personalidad. ¿Qué factores han propiciado la personalidad que ustedes están terminando de definir y que los adultos ya tienen más o menos estable? 3 factores. ¿Por qué? Porque somos seres biopsicosociales. La biología o herencia biológica, el entorno sociocultural o el factor social y la autodeterminación situacional, que vendría a ser el factor psicológico. ¿Qué heredamos biológicamente? Anteriormente les he mencionado eso, ¿no? ¿Qué heredamos de nuestra personalidad? Heredamos lo que se conoce con el nombre de temperamento, ¿no es cierto? Eso es heredable. ¿Por qué? Porque el temperamento se refiere a la intensidad y velocidad de reacción emocional. Y eso depende de la estructura de tu sistema límbico. Y el sistema límbico y su estructura están determinados genéticamente. Entonces, la herencia biológica viene a ser el temperamento. Lo que heredamos es el temperamento. ¿Cómo influye o a qué se refiere el entorno sociocultural? Se refiere a las reglas, a las normas, a las costumbres, a las pautas de comportamiento que la sociedad donde tú has nacido dice que es lo normal. O sea, todo eso va a influir en nuestra personalidad, por supuesto, porque uno trata de ajustarse para poder adaptarse, para poder ingresar a una sociedad y que nadie nos esté mirando como bicho raro, ¿no? Y hay un tercer factor que es el factor situacional o autodeterminativo. ¿Por qué así? Auto significa propio, ¿no es cierto? Este prefijo. Claro, porque nosotros mismos lo determinamos de acuerdo a la situación que nos ha tocado vivir. Quiere decir, la historia personal, la historia de tu vida, las circunstancias que te han tocado vivir, van imprimiendo, van influyendo en lo que es la formación de tu personalidad, tus triunfos, tus derrotas, tus circunstancias de vida en general. Diferente será la personalidad de alguien que a los, ni mejor ni peor, solo diferente, de una persona que a los, de repente, 9 años llegaba del colegio, dejaba la mochila, agarraba la caja de golosinas y se iba a vender a la calle, porque era el mayor de 6 hermanitos o de 5 hermanitos y la única ayuda económica para su madre, que también trabajaba haciendo lo mismo. Diferente personalidad que una persona que a los 9 años llegaba del colegio, tiraba la mochila, se ponía a ver televisión esperando que le sirvan su almuerzo caliente. ¿Por qué? Porque tiene diferentes responsabilidades, porque tiene diferentes circunstancias de vida. Insistiré, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Diferentes circunstancias, diferente personalidad. Continuemos. Esos son los factores que van a determinar la personalidad. Y diremos que los componentes, por lo tanto, serían 2. Un componente temperamental, que ya sabemos que tiene una raíz biológica, y un componente que es aprendido, así en el término amplio. El temperamento y el carácter serían los componentes de la personalidad. El temperamento viene a ser la predisposición heredada, la intensidad y velocidad como tú reaccionas emocionalmente. Tiene relación con la energía, con la emotividad, sociabilidad, etc. Sin embargo, a lo largo de tu vida, tú vas moldeando tu temperamento y vas adquiriendo una serie de comportamientos que se te hacen hábito de comportarte, hábito de reacción. ¿Por qué te habitúas a reaccionar así? Porque así lo ves en tus padres, en las personas que te crían, en tu colegio, en tu generación, en tu sociedad. Entonces, todo eso, todo lo aprendido, todo lo que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida, forman tu carácter. Algo de esto puede moldear el temperamento,
¿no es cierto? Si alguien, por ejemplo, tiene un temperamento así explosivo, una velocidad rápida de reacción y muy intensa, pero la sociedad, empezando por sus padres, han ido moldeando eso para que las reacciones que esta persona tenga no sean tan explosivas, tan fuertes, sí, pues exhibirá un carácter ya que superó o modificó esta forma primigenia de reaccionar, ¿ya? Pero, o sea, miren, aquí les están marcando, es la influencia de la socialización y que le da al sujeto un sentido ético, valores. Claro, la ética, los valores que tú vas adquiriendo van moldeando toda tu forma primigenia de expresarse. Pero ¿cuándo aparece el temperamento? Porque si bien es cierto, el carácter va moldeando tu temperamento, este puede aparecer en situaciones críticas o situaciones de crisis. El sujeto siempre ha sido tranquilo, sí moderado, bien educadito, no a pesar de que sus padres sean explosivos o a pesar de que sus padres, vamos a poner el ejemplo, ¿ya? De que los padres biológicos hayan sido violentísimos, ¿no es cierto? Pero como él estuvo en adopción y tuvo una familia que más bien era una familia tranquila, calmada, que le dio un modelo diferente, el sujeto es diferente, o sea, no es explosivo, no es agresivo. Vamos a suponer, es solamente un ejemplo, pero en una situación de crisis, en una situación crítica, ese temperamento puede fluir, puede aparecer en una situación crítica, solamente allí. Si no ha aprendido también a moldear bien sus emociones, ¿no? Poniendo ese ejemplo. Bien, existen muchas teorías de la personalidad y podemos clasificarlas en enfoques descriptivos y enfoques explicativos. Los enfoques descriptivos, a su vez, pueden ser clasificados en teoría de rasgos y teorías tipológicas. Las teorías de los rasgos dicen de que tenemos una personalidad determinada porque tenemos determinados rasgos, características. Las teorías tipológicas dicen, no, tu personalidad no es una suma de rasgos, no, tu personalidad es un paquete de rasgos. O sea, tú heredas el paquete completo, tú tienes el paquete, tienes la personalidad A con todas estas características o la personalidad B con todas estas características o de repente tú eres de la personalidad C con estas otras características. Esas son las teorías tipológicas. Dice que tenemos tipos de personalidad, ¿ya? En cambio, la teoría de los rasgos, no. Las teorías tipológicas, a su vez, pueden clasificarse en dos. Tipologías constitucionales, elaboradas, son masa, pero bueno, se han agarrado dos como representativas, elaboradas hace muchísimos años por médicos. O sea, como eran médicos, ellos priorizaban lo orgánico. Entonces decían que la personalidad del individuo dependía de ciertas características orgánicas. Vamos a revisar la teoría de Galeno y la teoría de Kretschmer. En cambio, las teorías tipológicas fueron elaboradas por psicólogos, que dicen que tú tienes determinado tipo de personalidad por algunas características o por algunas situaciones que fueron necesarias para tu sanidad psicológica. Entonces aquí tenemos la teoría de Carl Gustav Jung y la teoría de Hans Eysen, que son las que vamos a revisar. Y tenemos también los otros enfoques o teorías. Teorías descriptivas, las que acabo de leer, y las teorías o enfoques explicativos. Aquí los enfoques explicativos de lo que se trata es de explicar por qué se forma la personalidad, por qué una persona tiene un tipo de personalidad y no otra, etcétera, etcétera. Aquí vamos a revisar la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, la teoría conductual, en realidad no la vamos a revisar con mucho detenimiento, pero en la versión de Burgos Frederick Skinner, la teoría humanista, tomando aquí como referencia la teoría de
de Abraham Maslow, es la foto, y la teoría cognitivo-social tomando como referencia la teoría de Albert Bandura, ¿ya? Entonces, empecemos con las teorías, antes que nos gane el tiempo. Empecemos por los enfoques descriptivos. Y dentro de los enfoques descriptivos, una teoría de rasgos, que es la única que les están colocando. Esta teoría es la teoría de Gordon Allport. Gordon Allport lo que dice es de que nosotros heredamos una serie de rasgos. Estos rasgos son características heredadas, características que funcionan como predictores, son predictores, quiere decir, son características que te predisponen a reaccionar de una manera determinada. Entonces, de acuerdo a la suma de los rasgos que has heredado, vas a tener una personalidad determinada. Y dice Gordon Allport que los rasgos pueden ser de 3 tipos. Rasgos centrales, que son llamados también, y puede ser que los encuentren por ahí en algún texto, son llamados también rasgos, se los voy a poner acá, rasgos sociales. Los rasgos centrales son los rasgos sociales, o sea, todos aquellos rasgos que tú muestras en una relación social, en una relación de interacción social. Entonces, todos aquellos rasgos que vemos de todos nuestros compañeros, familiares, amigos, que los vemos habitualmente, son rasgos centrales o sociales, ¿ya? Son rasgos centrales o sociales. Entonces, por lo tanto, cuando alguien describe a una persona en su personalidad, está haciendo referencia, está utilizando como descriptores los rasgos centrales. ¿Conoces a Juanita? Sí, claro. ¿Cómo es? Optimista, alegre, bien solidaria, conversadora. Todo eso son rasgos sociales de tu personalidad o rasgos centrales, según la teoría de Gordon Allport. Pero dice que además tenemos también otro tipo de rasgos que él llamó rasgos secundarios. No tenía que hacer eso. Los rasgos secundarios dice que son aquellos rasgos que solamente se exhiben en algunas situaciones especiales, ¿ya? Los rasgos secundarios son los rasgos que aparecen en nuestra personalidad en algunas circunstancias. Por ejemplo, en los tiempos libres. Quiere decir que aquí entre los presentes alguien puede tener de repente como rasgo secundario la música o la musicalidad, ¿no es cierto? Y de repente todos los domingos en la mañana asiste ahora a una reunión de repente virtual con el coro de compañeros con los cuales hacen música, o de repente con los miembros de una banda. Pero nadie sabe. ¿Por qué? Porque nosotros no compartimos sus tiempos libres. Entonces los rasgos secundarios vienen a ser los que aparecen cuando tú tienes tiempo libre. En tus ratos de ocio, dice exactamente Allport. En los ratos de ocio, entonces el sujeto hace aquello que desea, que le gusta, pero que no lo hace en su vida social habitual. ¿Quiénes se enteran de tus rasgos secundarios? Aquellas personas que comparten contigo ratos libres. También puede darse el caso que los rasgos secundarios aparecen en momentos de estrés, ¿ya? En los momentos en que son así sumamente críticos, como que apareció un rasgo que antes no habíamos visto en esa persona, ¿ya? Entonces a ello le llamamos rasgos secundarios. Habitualmente no están a la vista. No están a la vista porque el sujeto no tiene necesidad de utilizarlos. Pero en ratos
libres o en situaciones estresoras pueden aparecer. Y finalmente tenemos lo que Gordon Allport llamó los rasgos cardinales. Los rasgos cardinales, acuérdense de algo, como ayuda mnemotécnica nada más, ¿ah? Los cardinales se parece a cardenales, ¿no? Y el cardenal, que es una autoridad, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Los rasgos cardinales son eso, son aquellos rasgos que aparecen en todos en todos, vamos a ponerle mejor, en todas tus reacciones, en todos tus comportamientos. Esos son rasgos cardinales. Esto es, generalmente, para ser consecuente con eso de que aparecen en todas tus acciones, en todas tus reacciones, generalmente en los adultos, o sea, no es obligatorio, pero si alguien tiene un rasgo cardinal, es altamente probable que sea una persona adulta. ¿Por qué? Porque ya se habituó a eso, porque ya tiene bien definido sus principios, sus reglas, sus valores, sus normas y todo. Entonces, los rasgos cardinales son aquellos que aparecen en todas y cada una de las acciones de tu vida. Ejemplo, por eso aparecen generalmente en la adultez, ¿no? Adultez intermedia inclusive. Por ejemplo, ¿lo conoces a Rodimiro? Sí, sí lo conozco. ¿Cómo es? Él es una persona justa, suficiente. Uno o dos rasgos, generalmente uno. ¿Cómo que justa? Justa cuando parte una torta, justa cuando distribuye trabajo, justa cuando da una opinión, justa cuando emite una crítica, justa siempre. Siempre es justa y todo el mundo la conoce por esa característica, porque es justa en cualquiera de los ámbitos de su vida. Entonces eso se convirtió en un rasgo cardinal, rasgo autoridad, rasgo cardenal, ¿no es cierto? Eso. Entonces para Gordon Allport, la suma de los rasgos centrales, secundarios y, bueno, en el caso de los cardinales ya no sería, ¿no es cierto? Porque el cardinal manda. Está en todos y cada uno de tus comportamientos. Pero la suma de estos rasgos centrales y secundarios vendrían a formar tu personalidad, ¿ya? Ojo, estos rasgos son heredados. Es una predisposición que tienes a actuar. Bien, vamos por las tipologías. Dijimos que el otro grupo de teorías eran las teorías tipológicas y que existían tipologías constitucionales y tipologías psicológicas. Las tipologías constitucionales son, por si acaso, un grupo de teorías que solamente tiene, voy a colocarlo acá, un valor histórico, nada más. Ya no tienen un valor real, porque ya han sido descartadas. Esto es, fueron descritas, creadas por médicos, y durante un buen tiempo se utilizó, y es por eso que tienen ese valor histórico. Ellos consideran que el aspecto físico de una persona está en relación a su personalidad. O sea, cada persona exhibe una personalidad determinada, dirían estos teóricos, por algo que pasa en su organismo o en su cuerpo. Tenemos dos teorías, la teoría de Galeno, que la escribió por si acaso con Hipócrates, y la teoría de Ernst Kretschmer, que también era un médico. ¿Qué dice Galeno? Galeno dice que la personalidad del individuo depende del humor predominante en su organismo. Este humor también es conocida como la teoría de los humores, por si acaso. Este humor se refiere a un líquido, ¿ya? A un líquido que existe en el organismo. Galeno lo describía de la siguiente manera. Existen 4 humores, líquidos predominantes en el organismo. 4 líquidos en el organismo. Sangre, linfa, también llamada flema, bilis negra, bilis amarilla.
Dependiendo de cuál sea el humor predominante en ti, decía, ¿no? Vas a tener una personalidad determinada. Por ejemplo, si en ti prevalece la bilis negra, entonces tienes una personalidad melancólica, triste, el tristón, a veces pesimista, ¿no? No reconoce mucho sus logros, tiene tendencia a la depresión. Pero si, por ejemplo, prevalece la sangre, entonces, acá sería sangre, entonces tienes una personalidad de tipo sanguíneo. ¿Cómo es una personalidad sanguínea? Bueno, el sujeto que tiene una personalidad sanguínea es un sujeto que es aguerrido, temerario, ¿no? Que suele, digamos que atreverse a hacer cosas, que podría llegar a, en algunos casos, ¿no? Podría llegar hasta la rudeza, suele ser extrovertido. ¿Por qué? Porque tiene mucha sangre. Pero si en ti prevalece la linfa, también llamada flema, entonces aquí prevalece la linfa o flema, entonces es una personalidad flemática. ¿Y cómo es el sujeto de personalidad flemática? Bueno, es el sujeto que fuera indiferente, que todo le resbala, ¿no? Como que nada lo afecta, ¿no? Parece que no tuviera emociones. Se da en una lotería, la misma cara. Fallece alguien muy cercano, la misma cara, ¿no? ¿Por qué? Mucha linfa o flema, por eso es flemático. Y si en ti prevalece la bilis amarilla, entonces tienes una personalidad colérica, irascible, explosionas rápido. ¿Por qué? Por la prevalencia de alguno de estos humores. Ernst Kretschmer, en cambio, decía, no, todo depende de la en general y de tu tórax en particular. Por ejemplo, si el sujeto tiene un tórax más largo que ancho, de apariencia frágil, tiene una personalidad leptosómica. ¿Y cómo es este sujeto? Esquizotímico, leptosómico. Bueno, es el sujeto generalmente retraído, aislado, relaciona mucho con la gente, sospecha de todo el mundo, muy suspicaz, ¿no? En cambio, si su tórax es más bien grueso, más pícnica. ¿Y cómo es el sujeto de personalidad pícnica? Es el extrovertido, el alegre, el optimista, el que siempre ve el lado positivo de las cosas. Personalidad, ¿por qué? Por el tronco. Y en cambio, si es un sujeto desarrollado, tiene una personalidad y es una ¿no? También puede llegar a ser agresivo por defender sus ideales, ¿ya? Personalidad atlética. Esas teorías ya fueron descartadas. Ya fueron descartadas porque en realidad la personalidad no tiene que ver con la forma de tu tronco ni con ningún humor. Sin embargo, ¿por qué siguen? Aparte de porque siempre pregunto eso, los menos autísticas de la personalidad. Entonces, tú rápidamente entiendes cuando dicen que una persona es colérica, porque el término quedó, o que una persona es flemática, porque el término quedó como característica de personalidad. Pero como teoría, ya nadie que tienes una personalidad flemática
¿sí? Bien, vamos a... Ya, lo pasamos. A las tipologías psicológicas. Las tipologías psicológicas tenemos también dos. La de Carl Gustav Jung y la de Hans Eysenck. Carl Gustav Jung es un neopsicoanalista, quiere decir que él era discípulo de Freud, trabajaba con Freud, inconsciente, era la personalidad del sujeto, pero difirieron en la estructura de la libido. Entonces Freud decía que el contenido de la libido estaba relacionado con Jung no. Jung decía que el contenido estaba relacionado con decidir sobrevivir, tu necesidad de seguir existiendo, y con funciones psicológicas básicas como son pensar, sentir, intuir, percibir. Son las funciones psicológicas relacionadas con la libido misma. Entonces, bien, definieron eso, se separaron y Jung esboza y desarrolla esta teoría. Se dice que a través de intuir, percibir, nosotros nos enfrentamos al mundo y tratamos de adaptarnos a él. Entonces, todos, como nosotros utilizamos todo esto, toda nuestra energía psíquica, puede virtiéndola o virtiéndola hacia adentro de nosotros. De acuerdo a cómo lo hagas, va a depender tu personalidad. Por ejemplo, si tú eres de las personas que vierte su energía psíquica hacia afuera, tendrás una personalidad extrovertida. Dirige su energía psíquica hacia el mundo, ¿no? ¿Cómo son? Sociables, conversadores, disfrutan de los eventos sociales, propician la discusión grupal, el trabajo en equipo. En cambio, si este sujeto vierte su energía psíquica hacia dentro de sí mismo, tiene una personalidad introvertida. ¿Y cómo son? Bueno, este era sociable, él no, él es reservado, se guarda sus cosas para sí. El extrovertido era conversador, no, él no es de conversar, él es más de planificar las cosas, ¿ya? Este disfrutaba los eventos sociales. Ahora él disfruta más bien el tiempo a solas, le gusta estar solo, reflexionando consigo mismo, ordenando sus ideas. Aquí propiciaba la discusión grupal. El introvertido prefiere conversaciones uno a uno. Entonces son prácticamente opuestos. ¿De qué depende hacia dónde has vertido tu energía psíquica? Llámese pensar, sentir, intuir, percibir, para relacionarte con el mundo. ¿Hacia dónde vertiste tu energía psíquica en ese afán de adaptarte al mundo? Valga la oportunidad, y lo hago generalmente porque me parece importante, diferenciar una persona introvertida y una persona tímida. Tímida viene de temor. Una persona es una persona que teme la relación con el mundo. Una persona introvertida no teme la relación con el mundo. Simplemente, para decirla en términos coloquiales, no lo considera importante, ¿ya? Entonces, por eso lo considera más importante dedicarse al sí mismo. Su fuerte es su sí mismo. En el caso del extrovertido, su fuerte es la relación con los demás. También es cierto que el extrovertido tiene ventaja social. Quiere decir, o quiero decir, que difícilmente lo van a engañar, que se da cuenta de los detalles y los cambios que se puedan producir en el exterior. Algo le pasa a Rubí, ¿no? ¿Por qué lo crees? Ella generalmente no es así. Generalmente llega, se sienta adelante y participa en clase. No, pero ella suele ser callada. Así es siempre, no. Es callada, no conversa mucho, pero participa en clase y se sienta adelante. Ahora se ha sentado al último y no intervino toda la clase. O sea,
está atento a los detalles y a los cambios en el exterior. El sujeto introvertido no. Y por lo tanto, sí es cierto de que con más facilidad podría ser sorprendido o engañado por el entorno. ¿Por qué? Porque ese no es su fuerte, pues. Su fuerte es su sí mismo. Pero no les teme a los demás, no teme la relación social. Ya, vamos a la otra tipología, es la tipología de Hans Eysen. Hans Eysen trabaja con lo que es análisis factorial y él diferencia tres dimensiones de la personalidad. La sociabilidad, la dimensión sociabilidad que va de introversión a extroversión, o sea, es como un continuo. La dimensión neuroticismo que va desde estabilidad a instabilidad, acá. Y la dimensión psicoticismo que tiene que ver con la normalidad. Es normal, es anormal. Bien, lo que hace Hans es atribuirle un puntaje a cada una de estas dimensiones y dice que la personalidad, tu personalidad, de coincidencia de estos ejes o dimensiones. Un ejemplo. Todos nos situamos en algún punto entre la introversión y extroversión. En algún punto estamos, más o menos introvertidos. Vamos a suponer que este sujeto aquí, ¿ya? Después medio, pero más tirando a la extroversión. Ahora medimos su eje estabilidad-inestabilidad. Acá falta, ¿no? Vamos a ponerle acá. Aquí sería inestabilidad emocional. Ya, inestabilidad emocional. Entonces, ya, el sujeto en este eje vamos a poner que está aquí, casi en el medio, pero más a lo que es la inestabilidad, cruzándole. El punto de estará donde se crucen estas dos líneas. Qué feo. Ya vamos a suponer que está acá. Ya, ahí está el punto de coincidencia. Entonces yo diría que este sujeto tiene una personalidad extrovertida inestable. Es un sujeto extrovertido inestable. Si el punto de coincidencia hubiera caído acá, sería introvertido inestable. Quiere decir que es un sujeto que tiene todas las características del introvertido, así como lo definió Eysen, y todas las características del inestable. Los cruzo, ese es él. Si hubiera caído acá, en cualquiera de estos puntos, sería introvertido estable. Y si hubiera caído aquí, sería extrovertido estable. Ahora entra a tallar la tercera dimensión, que es la dimensión psicoticismo, que está formada en su diagrama de Eysen por esta diagonal, que en realidad vendrían a ser dos diagonales que atraviesan los 4 cuadrantes que había señalado. Estas diagonales tienen puntos también de referencia, o sea, tienen puntos que van a marcar la normalidad o anormalidad del individuo, de tal manera que si yo uno esos puntos, puedo tener un cuadrante de normalidad. Quiere decir que todas las coincidencias, simplemente los valores son ahí arbitrarios, ¿ya? Solo para dar el ejemplo, que todos los valores que cayeran aquí en medio, o sea, en este cuadrante o en este cuadrante, pero dentro del marco amarillo, son sujetos que tienen la personalidad que ya les señalé, pero normales. Pero si caen en los extremos, ¿por qué caería en el extremo? Porque es extremadamente extrovertido o extremadamente inestable, entonces su personalidad es anormal, fuera de lo normal, ¿ya? Entonces, para Hans Eysen existirían 4 tipos de personalidad normal y 4 tipos de personalidad anormal. Ser extremadamente extrovertido es anormal, por supuesto. Una persona que es exageradamente extrovertida ya no tiene vida privada.
Una persona que es exageradamente estable, no se inmuta por nada. Una persona que es exageradamente introvertida, corta con el exterior. Una persona que es exageradamente inestable emocionalmente, se atemoriza hasta de sí mismo, ¿ya? Entonces, los puntajes extremos son anormales. Bien, aquí se hace una comparación entre lo que es el modelo de Hans Eysen y el modelo de Galeno, ¿ya? ¿Se acuerdan la teoría de los humores? ¿Por qué? Porque más o menos calza las personalidades. Entonces diríamos, acuérdense de los ejes que acabamos de ver, que aquí no se están notando mucho, ¿no? Pero lo marcaré, pues. Aquí había estabilidad, inestabilidad emocional, y aquí había introversión, extroversión, ya. Si caía aquí, era extrovertido, inestable. Y todas esas características que Galeno señaló para el colérico coinciden con la de este sujeto extrovertido inestable. Si caería aquí, sería introvertido, inestable, y coincide con todas las características del melancólico. Y si caería aquí, sería introvertido, estable, y coincide con las características del flemático. Y si caería aquí en el cuadrante rojo, sería extrovertido, estable, y coincide con las características del sanguíneo, ¿ya? Solamente para hacer paralelo. Pasemos, antes que el tiempo nos gane, como siempre, a una de las teorías explicativas. En este caso, vamos a revisar lo que es la teoría de Sigmund Freud. Sigmund Freud fue el creador, defensor y el que desarrolló la teoría del psicoanálisis, que es la única teoría explicativa que vamos a revisar hoy día. La teoría psicoanalítica lo que te dice es de que la personalidad del individuo depende de la dinámica que se produzca en el aparato psíquico. Y por eso empecemos revisando cuál es la estructura de ese aparato psíquico. Nos dice que existen 3 niveles de conciencia. Conciencia significa darse cuenta, ¿no es cierto? Entonces dice, hay un nivel consciente. ¿Qué es lo consciente? Vamos a hacer el símil con un iceberg. El iceberg solamente se ve la puntita, pero por debajo hay todo un gran bloque de hielo, ¿no es cierto? Lo consciente sería la punta del iceberg. Lo que vemos, esto es la conciencia. Pero existe debajo de eso, y antes de llegar a lo profundo, algo que él llama el preconsciente. Vendría a estar formado por todos los recuerdos que tú tienes, pero que no los tienes así, a flor de tu memoria, sino que puedes hacer un esfuercito y te acuerdas, ¿ya? Los tienes archivados, pero los tienes. Tienes acceso a ellos, si quieres. Y señala además que existe un tercer nivel que le llama el inconsciente. Ahí sí, no tienes acceso. Solamente un profesional preparado para ello, en este caso Freud diría un psicoanalista, es capaz de acceder a tu inconsciente. ¿Cómo? Lanzándole así trampitas para jalarlo y traerlo primero al preconsciente o de frente a la conciencia, ¿ya? Es que es el método que él utilizó para poder sanar a la gente. Nos dice que en estos 3 niveles encontramos 3 estructuras de la personalidad. Tenemos al yo, que viene a ser la entidad más consciente. El yo viene a ser aquella parte que tú te das cuenta de tu realidad. En el yo funciona el principio de tu realidad. Entonces es la conciencia que tienes de las cosas, dónde estás, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, con quiénes vives, etcétera, etcétera. Es tu conciencia. Aquí funciona el principio de la realidad, sin lugar a dudas. Vamos a arreglarlo mejor. Para que no lo tape, ya, aquí. Funciona el principio de la realidad.
Casi todo el yo es consciente, todo esto es el yo, pero tiene acá una pequeñita parte preconsciente y una ínfima inconsciente. Ya está. Pero se guía por el principio de la realidad. Tu yo es tu conciencia. Pero existe, dice, una segunda parte, que es el ello. El ello viene a ser el lugar donde están todos los impulsos, que Freud llamaba pulsiones. Los impulsos o pulsiones se encuentran en el ello. El ello viene a ser la parte inconsciente. Todo lo que está en el ello es inconsciente. ¿Y qué hay ahí? Las pulsiones, en las cuales priman dos. Un impulso o pulsión de acercamiento. Acercamiento. Quiero esto, quiero. Yo lo quiero para mí. Es el deseo. Le llama eros, amor. Y el impulso de rechazo, saca eso de ahí, no quiero verlo, elimínalo, destrúyelo, rómpelo, bótalo, deshácelo. Le llama tánatos o la pulsión de muerte, de destrucción. Entonces todo ello es inconsciente, ahí funciona el principio de placer. Quiere decir que todas las pulsiones que existen, todos los deseos que existen, quieren ser complacidos. ¿Y qué pasa si no los complaces? Te llenas de angustia, ¿ya? Bien. Y existe una tercera parte, que es el superyo. El superyo viene a ser algo que aparece más o menos a los 4 años y que coincide con lo que hemos hablado del razonamiento moral, de la moral. Aquí están albergados en el superyo, que tiene una parte inconsciente y una parte preconsciente y una parte consciente, o sea, tiene de los 3 niveles. Allí están albergados todos los deberías y no deberías que te han dicho, que te han dicho a lo largo de toda tu vida. A lo largo de toda tu vida, deberías sentarte mejor, deberías esperar para poder preguntar, deberías contestarle mejor a tu mamá, no deberías hablarle en ese tono a tu hermano, no deberías estar de repente comiendo en un aula de clase, etcétera, etcétera. Todos los deberías y no deberías que te han dicho a lo largo de tu vida y que los tienes acá guardados, están, dice Freud, en tu superyo. ¿Ya? Vendría a ser la moral, a veces se le conoce así. En otros textos pueden encontrarlo como la censura. Allí funciona el principio de culpa. Quiere decir, si tú haces algo que no deberías hacer, te sientes culpable. Y si no haces lo que deberías hacer, te sientes culpable. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se mueva esta dinámica? Va a depender tu personalidad. Cuando hay conflictos entre ellas, ahí vienen las perturbaciones emocionales, dice Freud. El yo viene a ser el ente regidor y no por gusto está acá en medio. ¿Por qué? Porque tiene que tratar de complacer al yo sin perturbar al superyo. O sea, yo trato de complacer tus deseos, pero sin faltar a ninguna de las reglas. ¿Por qué? Porque si no me voy a sentir culpable. Pero trato de complacerte. ¿Por qué? Porque no quiero sentirme angustiado. Casi siempre el yo, regido por su principio digamos, de realidad, lo consigue hacerlo bien, engaña un poquito al ello o engaña un poquito al superyo. Casi siempre lo hace bien y conscientemente, pero hay ocasiones en que no puede, que la situación está muy difícil. Entonces tiene que echar mano de lo que se llaman los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa estarían aquí, por si acaso, ¿ya? Los mecanismos de defensa están acá, en esta parte
inconsciente, en esta pequeña parte inconsciente del yo. Acá están los mecanismos de defensa. Quiere decir, por lo tanto, que cuando alguien echa mano, utiliza un mecanismo de defensa, no lo hace conscientemente, no lo hace conscientemente. Es más, ni siquiera se da cuenta que lo está usando. Alguien se lo puede señalar, alguien se lo puede decir, oye, por si acaso esto, puede ser que sí, pero tú no eres, en principio no eres consciente que estás usando mecanismos de defensa. Son estrategias inconscientes, y eso no lo pierdan de vista, para hacer frente a la realidad amenazante, preservando tu autoimagen. O sea, son estrategias inconscientes para engañar al ello, para engañar al superyo. De vez en cuando, dice Freud, no está mal que las uses, no está mal, porque te alivia angustias, te alivia culpas. Pero si tú te acostumbras a siempre estar engañándote, entonces ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema. ¿Cuáles son los principales mecanismos de defensa? Porque hay más. La represión. ¿En qué consiste? En que tú borras de tu memoria algo que te puede hacer sentir angustiado o que te puede hacer sentir culpable. ¿En qué consiste este mecanismo de defensa? Me olvidé. ¿Yo hice eso? No creo, me acordaría. No puede ser. No me acuerdo, te lo juro, no me acuerdo. Eso es represión. Pero no es que estás mintiendo, no es que estás fingiendo, eso es mentira, pues. Sino es que de verdad no te acuerdas. ¿Por qué no te acuerdas? Porque tu yo, ¿sabes lo que hizo? Agarró este recuerdo que te puede hacer sentir angustiado, culpable, lo enterró en el inconsciente y lo tapió bien, lo guardó ahí, lo encerró, lo sepultó. ¿Ya? Entonces, a eso se llama represión. Negación es cuando niega justamente algo que es obvio, que es evidente. Por ejemplo, aquí los ejemplos están bien bonitos. Pedro no es agresivo, dice, no, mi esposo no es agresivo. A veces me grita, pero es solamente cuando toma mucho. Y él dice, nada menos que eso, ¿no? Entonces, nada más, dice. Y él le dice, nada menos. O sea, le está gritando, pero dice, no, pero es que yo hice tal cosa. Sí, pues, yo lo provoqué. O sea, siempre estoy negando cuando es evidente. Vengo con el ojo morado y digo, no, pero no es agresivo. Lo que pasa es que estaba pasando por un mal momento. O sea, estoy negando la evidencia, ¿ya? Ahí hablamos de negación, pero no me doy cuenta que lo estoy haciendo. ¿Alguien me puede hacer ver? Sí, pues. En eso consiste, ese es el objetivo de la psicoterapia psicoanalítica. Sacarte, jalarte el inconsciente y hacértelo ver. Por aquí vi una pregunta de Javier. Traer al flote el inconsciente, ya sea en un sueño o en una meditación, o solo se llega como máximo al preconsciente. Tú solo al preconsciente. El inconsciente fluye por estrategias psicoanalíticas. Jala y te lo va formando para que te des cuenta, ¿ya? Puede ser también que algo que suceda, te des cuenta, algo inconsciente, pero no suele ser común, ¿ya? La regresión es justamente de regreso. Y si tú, o sea, como una niña, sin cuestionar, eso es regresión. Racionalización, cuando lleno de razones algo, justifico sin darme cuenta. ¿Cómo estuvo tu entrevista? No me dieron el puesto de trabajo, pero tampoco lo quería, ¿no? Tampoco era algo que quisiera hacer así con locura, no. Proyección como un proyector. Yo le pongo mis emociones a otra persona, o en el caso del ejemplo que tienen ahí, a un dibujo. Proyecto ahí, quien me parece más importante lo dibujaré más grande en la
central. Quien me parece una persona que no me gusta, lo dibujo chiquitito, ¿no? Lo detallo, sublima significa que yo voy a redireccionar mi para poder la familia aunque una diferente o puede debería. La respuesta pero y a usted y gracias por todo.